Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Un saludo muy especial, Dios les bendiga, les proteja y les guarde. En este 2025, Año Santo, Jubileo de la Esperanza, somos peregrinos de la esperanza y estamos empezando un nuevo año. Adoremos y bendigamos al Señor al iniciar este programa por la fe, por la Iglesia, porque Él es bueno. Te adoramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos, reconocemos tu presencia bondadosa y grande. Bendito eres, Señor, por este 2025, por este año santo, por la esperanza que nos das en Jesucristo. Bendito eres, Señor, a ti confiamos nuestra vida. Danos tu espíritu para meditar tu palabra y escucharla en la iglesia, que es la casa de la palabra, y seguir caminando en la fe en este 2025. Un abrazo para todos, hermanos de la Radio Católica, a ustedes servidores que siguen allí en los ministerios, en los distintos apostolados, en la cabina, en las campañas de ofrenda. Dios les bendiga. Gracias por su misión. Sigamos adelante anunciando al Señor para que Él sea conocido, amado y adorado, y que podamos también nosotros perseverar, movidos por el Espíritu Santo, en esta misión de evangelización. Así, hermanos, que dispongámonos a compartir la palabra de Dios en esta oportunidad. Es el domingo 12 de enero y nos preparamos para ello en la fiesta del bautismo del Señor. La fiesta del bautismo del Señor. Estamos iniciando el ciclo litúrgico, ya estamos terminando el segundo tiempo del tiempo litúrgico en el año del ciclo C. El año litúrgico es la celebración de la presencia del Señor. Hemos vivido el Adviento que nos preparó a la Navidad. Ven, Señor Jesús, la Navidad que es el nacimiento de Jesús en Belén, que se ha renovado en el corazón de los creyentes, en nuestra vida, en nuestra iglesia. Él ha nacido, se ha encarnado, y con la fiesta del bautismo del Señor terminamos el tiempo de Navidad y comenzaremos la primera parte del tiempo ordinario hasta el martes 4 de febrero, que esa primera parte es para profundizar y madurar en la conciencia de la encarnación. Él se ha hecho uno de nosotros, Él ha venido a caminar con nosotros. Es que el tiempo litúrgico es un camino de fe, es un camino de celebrar la presencia del Señor, y al terminar este segundo tiempo litúrgico, que es el tiempo de la Navidad, nos experimentamos gozosos de que el Señor ha tomado nuestra humanidad para restaurarla, para sanarla, para liberarla. Es el Dios con nosotros, que camina con nosotros. En la iglesia estamos en el ciclo C del tiempo litúrgico. Recordemos que en los dominicales hay 3 ciclos. El A, en el cual se medita el Evangelio según San Mateo. El ciclo B, el Evangelio según San Marcos. Y el ciclo C, el Evangelio según San Lucas. E iniciaremos la meditación en los dominicales del Evangelio según San Lucas, y le diremos al Señor: gracias por este Evangelio, te adoramos y te bendecimos. El Evangelio de San Lucas, que ha sido escrito aproximadamente hacia el año 80 después de Cristo, cuando las comunidades cristianas ya no estaban unidas al judaísmo, habían tumbado el templo en el año 70 y las comunidades tenían que tomar su propia identidad en medio también de los primeros brotes de persecución. Y es así que San Lucas, un médico, Lucas, que había evangelizado en torno a los apóstoles, ahora va a escribir la memoria del Evangelio. Escribe 24 capítulos en el Evangelio de Lucas y también escribirá los Hechos de los Apóstoles. Es una mirada desde una comunidad cristiana. Sabemos que son 4 evangelios. Mateo, que tiene una mirada del Evangelio desde una comunidad con mayoría de personas llegadas del judaísmo. El Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, que está en una comunidad procedente de los gentiles o de los paganos en medio de la Roma. El Evangelio de Lucas, que también es de personas extranjeras que vienen de otras culturas, y el Evangelio de San Juan, que es el último de los evangelios, de una comunidad que está también
en dificultades para creer, porque ha habido muchas doctrinas, algunos que llamaban los gnósticos, que llegan hasta hoy. Así que los evangelios son 4 experiencias de comunidades cristianas sobre la persona de Jesús. Y esos son los 4 evangelios que tenemos en la Santa Biblia y que siguen hoy siendo la iluminación. Existieron otros evangelios que se llamaban evangelios apócrifos, pero que la iglesia no los ha acogido, porque esos evangelios, teniendo buen lenguaje y buena imaginación, apuntaban a otras motivaciones, no a presentarnos a Jesús, sino a responder notas de curiosidad o de vacíos que vienen en nuestras preguntas. Y por eso los evangelios apócrifos responden más a las preguntas humanas, más que a la revelación de lo que Dios quiere. Y siendo con datos valiosos, la iglesia no los ha acogido dentro de lo que llamamos el canon bíblico, sino los 4 evangelios. Así que nos dedicaremos en el 2025, en un año de esperanza, al Evangelio según San Lucas, por un médico que lo ha escrito como testigo no directo de Jesús, sino por medio de los apóstoles y de la Virgen María, porque él va a ser uno de los evangelistas de la infancia de Jesús, igual que San Mateo. Así que el Evangelio, según San Lucas, nos va a acompañar durante el 2025, cuando es el Año Santo, el Jubileo de la Esperanza. Y nosotros, como peregrinos de la esperanza, podemos hacer el ejercicio de ir meditando sobre este Evangelio, que tiene como notas particulares presentar a Jesucristo como Salvador. Él es el Salvador en todo el Evangelio. Él nace como Salvador. Jesús, que salva, nace como Salvador, el que va a salvar del pecado y se manifiesta salvando a través de la sanación, de la liberación, de la palabra. Él es el Salvador y desde allí entonces va a manifestar la misericordia. Salvador, misericordia, y va a presentarse de esta manera como el que viene a dar respuesta a la humanidad. El Evangelio tomado para esta oportunidad de celebrar el bautismo del Señor es San Lucas capítulo 3, versículo 15 y 17. Después de haber narrado las tentaciones, va a narrar el bautismo del Señor. Y tengamos presente que el capítulo 1 y capítulo 2 de San Lucas es la infancia de Jesús, el evangelio que presenta el anuncio del arcángel San Gabriel a María Santísima y la encarnación de Jesús. María dije, aquí la esclava del Señor. Luego viene el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Aparece también allí la experiencia del nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús, proclamando: os anuncio una gran alegría, les ha nacido un Salvador. Luego la presentación de Jesús en el templo. Allí está Simeón y Ana. Y luego vienen las tentaciones del desierto. Estamos en el bautismo y luego vendrá el inicio del ministerio apostólico. Es este inicio del Evangelio de San Lucas el que nos acompaña para proclamar que está mostrándonos la buena nueva de Jesucristo el Señor, la buena nueva que se cumple, que renueva la vida. Así que sea también una oportunidad de dedicarnos a leer estos 24 capítulos. Lo podemos hacer por días, si usted lo hace, o por semanas, que cada semana, durante 24 semanas, se lea un capítulo del Evangelio de San Lucas. Y al leerlo, pues destaque lo más importante. Si sabes hacer la lección divina, que es primero leer, luego meditar, que meditar es preguntarse los detalles del texto, si sea mirando los personajes, si sea mirando los verbos, si sea mirando los lugares, lo que usted quiera, pero que lo vaya escribiendo o lo vaya pensando detenidamente. Luego, personalizarlo, preguntarse qué me dice el Señor, qué me hace sentir, qué me llama más la atención, qué me hace experimentar, qué me muestra, y de eso ya escribir una oración o decirla para finalmente contemplar que sea como el camino que el Señor propone. Si cada semana o cada día, como queramos, durante 24 sesiones, sea diarias, semanales, hacemos el ejercicio de leer un capítulo del Evangelio de San Lucas, nos acercaremos más a Jesús en este 2025. Y Él es nuestra esperanza y Él es el que nos va a llenar de vida. Por eso la gran motivación en este 2025 es que tengamos el ejercicio de acercarnos al Evangelio de San Lucas, de leerlo. Y si alguien quiere escucharlo, también está en estas épocas
a través de audio, pero que tengamos el deseo de volver al Evangelio. Es necesario volver al Evangelio. Y si usted asiste a misa durante todo el año, va a escuchar el Evangelio de San Lucas y también va a tener la ayuda de la homilía, que es también la lectura o la interpretación o la mirada del sacerdote. Y de esa manera, pero que ese camino que la Iglesia nos hace a través de las celebraciones lo estemos acompañando de un ejercicio personal y ojalá familiar de escuchar el Evangelio de San Lucas. Que el 2025 sea poder experimentar la salvación de Jesucristo a través del Evangelio de San Lucas, la misericordia de Dios a través de este Evangelio, el Evangelio de San Lucas, que era de un médico, pues que nos sane en este 2025, que nos dé salvación, que nos muestre la misericordia del Señor, que nos dé experimentar, que leyendo, que acercándonos, que contemplando el Evangelio podemos experimentar. Dice el texto sagrado de esta oportunidad del bautismo del Señor, que le preguntaron a Juan el Bautista, ¿es usted el que debemos esperar? ¿Es usted el Mesías o debemos esperar otro? Él les proclama, yo les bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que es más grande que yo y los bautizará con Espíritu Santo. Apareció Jesús en el caminar y lo bautiza, y una voz del cielo aparece diciendo, este es mi Hijo amado, y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Digamos, las imágenes que presentará este texto de San Lucas, capítulo 3, versículos 15, o 13 al 15, va a ser que hay una pregunta para Juan, y Juan el Bautista no se queda con el mérito, él no se siente el centro, él es el que señala a Jesús. Vamos a decir, en primer lugar, el bautismo del Antiguo Testamento no es el bautismo definitivo, porque ese bautismo era el bautismo de búsqueda humana, era un bautismo para expresar de que yo era un pecador, era un ritual, por eso se hacía en un río, manifestando que queríamos que llegara el Mesías. ¿Es usted el Mesías o debemos esperar otro? El bautismo del Antiguo Testamento es un ritual de iniciativa humana, manifestando el deseo de que venga el Mesías. Y el Mesías tenía unas connotaciones muy en torno al reinado o al reino, porque teníamos el anhelo del rey David, que había unificado todo el pueblo de Israel, y el rey Salomón, que creó el templo y la muralla, pero vino luego los distintos reyes que dividieron el pueblo, y que luego hubo el exilio, es decir, el desplazamiento, y no volvió a haber rey, y comenzó a experimentarse que lo que necesitaban no era un rey, sino el reinado de Dios, pero sí había un anhelo de que se restableciera un reinado, un reino, y tenemos de frente en este contexto el imperio romano, y el imperio romano también con toda su severidad. Habíamos tenido emperadores de magnitud como Augusto, pero luego vinieron emperadores como Tiberio de la época de Jesús, y otros ya con muchos, digamos, desmanes, como Calígula, como Nerón, que hicieron la primera persecución, la va a hacer Nerón, y luego vendrán otros más emperadores desde el año 63, cuando es sacrificado, martirizado, asesinado Pablo, hoy y Pedro. Va hasta el año 312, va a haber 10 persecuciones en muchas dimensiones por emperadores romanos para el cristianismo. Entonces toda esta experiencia va a hacer que haya un anhelo de un Mesías que los libre del poder romano. Por eso se pensaba tanto en un Mesías político. Y Juan el Bautista seguramente recibe esa misma pregunta, ¿es usted el Mesías o debemos esperar otro? Hay una mentalidad de la liberación política, de la liberación humana, y es justificable, porque ¿cómo no vamos a querer que haya condiciones humanas más favorables para los pueblos? ¿Cómo no vamos a sentir que hay gobiernos opresores, hay dictaduras, hay maldad? Pues era ese anhelo del pueblo de Israel. Pero Jesús, sin desconocer esa realidad, va a proclamar es la liberación del corazón, la conversión del corazón. Y por eso no vemos a Jesús queriendo tumbar gobiernos, sino queriendo cambiar el corazón y que volvamos a Dios. Y cuando eso sucede, pues todo se cambia.
Y es así entonces que dice, yo los bautizo con agua, pero el que viene los bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo de agua es el bautismo del pueblo judío, del pueblo del Antiguo Testamento, que manifestaba el deseo de un Mesías, que estaban dispuestos también a que Dios lo liberara, que anhelaban la liberación. Ese es un deseo. El bautismo que viene, el bautismo por obra del Espíritu Santo, ya no es iniciativa humana. El bautismo por el Espíritu Santo es obra de Dios, es nacer de nuevo, que Jesús le dice a Nicodemo. El bautismo del Espíritu Santo es un bautismo de iniciativa divina. Es Dios que nos da una nueva vida. La vida natural nos la ha dado Dios también a través de nuestros padres, pero ahora hay una vida sobrenatural, hay un nuevo nacimiento, y ese es el bautismo que inaugura Jesús. Jesús toma el bautismo del Antiguo Testamento, que era un bautismo de deseo humano, de iniciativa humana, de expresión de ideales, de libertad de un pueblo, y es justificable, y lo lleva a una dimensión grande, que es un nuevo nacimiento. Por el bautismo, el nuevo nacimiento acontece porque es liberado del pecado original, es decir, de la rebeldía humana, de vivir sin Dios. El bautismo nos da la experiencia de el don de la vida eterna. Por eso tenemos vocación de inmortalidad. El bautismo nos da la vida de Dios, es decir, nos hace templo del Espíritu Santo. El bautismo entonces nos da una nueva condición, es decir, somos renovados, ese nacimiento nuevo. Por eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Y por eso el bautismo en el Espíritu Santo no hay que tener, conciencia de recibirlo. Se recibe en la fe de la iglesia, en la fe de los padres, en la fe de los padrinos. Claramente lo puede recibir un adulto, pero es que es un don que transmiten los padres. Por eso hablamos de bautismo de los niños. El bautismo del Antiguo Testamento tenía que ser un bautismo de conciencia. ¿De conciencia por qué? Porque era el deseo de una persona, porque viniera el Mesías al estilo del rey David para liberar al pueblo de la tiranía. Ahora el bautismo es un bautismo de herencia, es un bautismo de fe, es un bautismo de don. Y por eso, como a un niño le dan una vacuna, como a un niño le dan el alimento, los padres y los padrinos, la iglesia, la comunidad cristiana, le da lo mejor que tenemos, es la vida de Dios, el nacer de nuevo, porque ha habido la fecha de cumpleaños en la que todos celebramos que hemos nacido y decimos, todos cantamos el feliz cumpleaños. Pues también tenemos un nacimiento sobrenatural. Por eso la tarea de este día comienza por saber la fecha del bautismo. Y la fecha del bautismo, en mi caso, es el 12 de diciembre del año 1971. Usted también tendría que preguntarse, ¿cuándo fui bautizado? Fecha de bautismo y en qué lugar, porque ese día hubo un nuevo nacimiento, un nacimiento sobrenatural, un nacimiento en el Espíritu, y esa fecha marcó el inicio de la vida cristiana. Antes del bautismo no somos cristianos, somos hijos de Dios, como toda la naturaleza, como todos los humanos, pero la vida nueva, la vida santificante, el ser cristiano nos lo da el sacramento del bautismo. Somos parte de la iglesia, nos integra al cuerpo de Cristo, y por eso la fecha del bautismo es muy importante y debiéramos tener alguna nota para celebrarla y para manifestarla. Por eso es necesario buscar la partida de bautismo, preguntarle a los papás, preguntarle a alguien cuándo fue mi fecha de bautismo. Sin la fecha de bautismo tenemos un vacío en la experiencia celebrativa personal de la vida cristiana, porque la fecha del bautismo es muy importante. A nadie le podría decir, no, yo no sé cuándo nací, cuándo fue la fecha de mi nacimiento natural, cuándo me tuvo mi mamá o me tuvieron por cesárea. Eso a nadie se le ocurre decir. Y siempre ese día los felicitamos por el cumpleaños y a alguien se da un regalo también de cumpleaños y manifestamos alegría. Esa experiencia tiene que celebrarse también en la dimensión espiritual, en lo invisible, pero que se nos ha dado. Lo que dice Juan el Bautista, yo lo bautizo con agua, es decir, con bautismo de deseo, pero habrá uno que les dará un bautismo en el Espíritu Santo, y ese bautismo en el Espíritu Santo es el que recibimos en la iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo, entonces lo debemos celebrar con conciencia nosotros para los niños o para los adultos, y por eso no se necesita que se crezca para ese bautismo.
Ciertamente hay la polémica de los que dicen que cuando se crece. Pero no, el bautismo no se necesita ser mayor para recibirlo porque es un don. Y entonces yo lo recibo. Claramente, y después hay que desarrollarlo, después hay que tomar conciencia a través de la escucha de la palabra, de la celebración de los sacramentos, de la perseverancia en la iglesia, porque el bautismo está en nosotros como semilla de Dios, como gracia de Dios, pero hay que desarrollarlo con la constancia en la celebración de la misa dominical, en la visita a Jesús sacramentado, en la catequesis. Por eso vendrá luego la primera comunión como la manera de entrar en la vida eucarística, como la confirmación para renovar ese sacramento del bautismo. Hay un camino a través de la vida sacramental, hay un camino a través de la experiencia de la vida en el Espíritu. Por eso el bautismo es recibido como don. Y para que crezca, la Iglesia nos lo va dando con el sacramento de la primera comunión, el sacramento de la confirmación, la misa dominical, la oración en familia y la catequesis, y luego integrarnos en la vida parroquial o en la vida de la Iglesia. Sin la experiencia de cultivar esa gracia, pues el bautismo quedará como un documento que se llama la partida de bautismo y como unas fotos de los compadres o de los padrinos. Por eso es que es necesario tomar conciencia de que allí está la fuente de la vida cristiana, porque el bautismo nos ha consagrado, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, de 16 al 20. Se me ha dado todo poder en el cielo, vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. Fuimos consagrados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hemos recibido la vida trinitaria, es decir, la vida de Dios. Y al recibir la vida de Dios, pues somos habitados por Él. Y esa vida la tenemos que ir tomando conciencia y desarrollando en nosotros, de tal manera que manifestemos que tenemos la vida de Dios en nosotros y que esa vida de Dios es la que nos acompaña, la que nos guía, la que nos orienta. Así que el bautismo del Señor tiene una importancia porque Jesús ha inaugurado un bautismo ahora de iniciativa divina, un bautismo en el Espíritu, que es don, que es gracia, que hace una nueva creación, que nos da el don de hijos de Dios, el don de celebrar el ser hijos de Dios, y nos da el camino a la eternidad, nos da la gracia y nos capacita, y hay que desarrollarlo en el seguimiento del Señor, hay que desarrollarlo, porque uno recibe el don, recibe la gracia, recibe el Espíritu, pero tiene que hacerse consciente, y por eso necesitamos pues vivir en la iglesia, caminar en la iglesia. Y por eso estamos hablando también de un año santo, para que sea peregrino de esperanza, para tomar conciencia de la gracia del bautismo. Nos quedan como tareas en este día, como tarea, reconocer la belleza del bautismo. Cuando se nos aparecen las polémicas de los hermanos de otras comunidades cristianas que dicen que el bautismo hay que esperar que se crezca, no, eso es una visión no católica, porque la visión católica que brota de la verdad del Evangelio de Lucas, el bautismo es don de Dios y lo recibían los mayores y los pequeños. Así lo dice los Hechos de los Apóstoles en muchos momentos. Se bautizó él con toda su casa, los grandes y los pequeños. Claramente, cuando está iniciando el cristianismo, pues la mayoría de bautismos son adultos, pero hay testimonio de que se bautizaba todos los de la casa, tanto adultos como niños. Y como es un don, se le da a los adultos y se le da a los niños. No necesariamente, no es lo indicado. Ya ha sido una interpretación, ha sido una mirada de esperar para que crezca. Es que el bautismo no es simplemente una experiencia de gusto o de que a mí me parece. No, es una experiencia de fe. He aquí la escala del Señor. Y por eso los padres le dan el don de la fe a los hijos y los padrinos le dan el don de la fe a los niños. Y por eso al niño le damos el don de la fe y lo acompañamos para que la desarrolle. No hay necesidad de que él crezca para que él se haga, elegible de sacramento, porque es que el bautismo no es simplemente un plato que yo me sirvo, sino un don que Dios me da y me lo da a través de otros creyentes, porque la fe se transmite, así como la vida se nos transmite. La vida se nos transmitió a través de los padres. Uno no podría decir que yo espero crecer para definir si vivo o no. La vida se nos transmitió gratuitamente. Así también el don del bautismo es una gracia que se nos transmite gratuitamente, es herencia, y por eso tenemos que estar agradecidos, porque hemos recibido la fe a través del sacramento del bautismo. Luego hay que cultivarla.
con la oración, con los sacramentos, con la escucha de la palabra, con la vida de iglesia. Hay que cultivarla y eso es lo que estamos celebrando. Al final, las dos imágenes finales del texto dice: una paloma descendió sobre Jesús, era el Espíritu Santo. Es decir, nosotros somos habitados. Jesús nos manifiesta que es obra del Espíritu. Y una voz que dijo: este es mi Hijo amado, escuchadle. Allí se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa es la experiencia de que también el Espíritu ahora viene a habitarnos y que hay una nueva realidad, la nueva realidad del bautismo que ha inaugurado Jesús. Así que démosle gracias a Dios por el sacramento del bautismo. Y con ello se cierra la Navidad para decir: Él se ha encarnado, Él ha nacido para darnos la vida de Dios, para darnos la vida bautismal, para inaugurar en nosotros una condición nueva. Y por eso, cuando ellos esperaban un nuevo Mesías, es decir, un nuevo gobierno, Jesús nos manifiesta una nueva condición humana. Que la nueva condición humana nos dará gobernantes renovados, nos dará instituciones renovadas, porque cuando Dios cambia la mente y el corazón, pues todo se hace nuevo, porque las relaciones se hacen nuevas, la familia se hace nueva. Que esta experiencia de vivir el bautismo nos haga que se nos renueve. Miremos cuál es la fecha de nuestro bautismo, manifestemos ese camino. Hagamos la tarea de leer el Evangelio de San Lucas, los 24 capítulos, en 24 días o en 24 semanas, pero hagámoslo juicioso y preguntémosle al Señor qué quiere de mí. Y así, conociendo más a Jesús y dejando que el Espíritu nos llene, este Evangelio va a hablar mucho del Espíritu también. Entonces tendremos la oportunidad de crecer en la conciencia bautismal, de renovarnos en la experiencia bautismal y de experimentar qué bueno es el Señor. Que esta gracia que el Señor nos da de ser peregrinos de la esperanza en el año santo, en el 2025, pues nos renueve el bautismo. Y que ayudemos a nuestros niños a valorar el bautismo, preparándose en la primera comunión, a los jóvenes al celebrar la confirmación y a los que están en el grupo de oración, en el ministerio. Estamos viviendo el bautismo, porque el bautismo es la base, es el fundamento. Todos somos hijos e hijas de Dios. Y allí está también la promesa, el don de la vida eterna, el don de la inmortalidad. Aquí está el fundamento de lo que somos. Y viviendo la vida bautismal, entonces las relaciones humanas se renuevan y las actitudes son nuevas. Y por eso necesitamos vivir como bautizados. Todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu. Y el Espíritu Santo también nos hace experimentarnos amados del Señor. Nos hace sentirnos salvados en Jesucristo. Nos hace sentirnos parte del cuerpo del Señor. Y sigamos caminando. Somos el pueblo de Dios que camina en el 2025 experimentando que es año santo porque el Señor nos santifica, porque le respondemos sí como bautizados y celebramos cada domingo, porque cada domingo hay que celebrar la misa, cada domingo hay que ir a la Santa Misa, y si uno puede cada día, y si todos los días lo visitamos en la Eucaristía o vemos la adoración a Jesús en la Eucaristía, vamos experimentando como Él gana nuestro corazón. Démosle gracias al Señor por esta palabra, bendigámosle, encogiémosle a los enfermos, confiémosle en las necesidades para que en este 2025 podamos vivir el bautismo como el gran don que Dios nos ha dado. Señor, mira a los que estamos escuchando esta palabra y a todos nuestros familiares y amigos, bendíceles en este 2025, bendíceles en este año santo, bendice nuestra realidad de condición de bautizado. Gracias por el don de bautismo y conceden a los bautizados que están enfermos ofrecer su enfermedad y en tu voluntad sánalos con tu poder y con tu gracia, Señor. A los que están tristes, cansados, deprimidos, agobiados, Señor, llénales de paz, consuélales, confórtales, pasa por sus vidas. Que tu Espíritu, Señor, les haga resonar tu palabra. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, yo te amo. Señor, mira con bondad también a los que están en cansancio, en dificultades, que sufren la guerra, que sufren la opresión, que sufren las dificultades. Llénale de tu paz y dale la fuerza de la libertad. Dale la fuerza, Señor, de amar y de bendecir en medio de su dolor. Señor, bendice también a los que se sienten tristes, a los que están cansados, a los que son perseguidos. Dales tu fuerza, Señor. Acompáñalos, fortalécelos, llénalos de tu paz. Bendice, Señor, a los ancianos que se sienten a veces solos. Bendice su soledad, Señor. Bendice sus cansancios. Bendice a los niños que han sido abandonados y bendice a los que no se sienten comprendidos en su adolescencia. Bendice, Señor, protege, guarda y acompaña. Y bendice también a los que sirven en la iglesia, al Ministerio Unidos por Cristo y María, a todos los servidores de las parroquias y distintos ministerios. Señor, que podamos vivir el bautismo, porque tú nos has ungido, consagrado para ti. Bendice, Señor,
también en este día, a todos los que escuchan esta meditación. Bendice, Señor, a los servidores de la Radio Católica, bendice a sus benefactores, bendice a todos los que hemos encontrado en este camino. Un abrazo, Señor, para ellos en tu gracia y en tu misericordia, y que en medio de sus cansancios y fatigas experimenten que tú eres bueno y que tú les acompañes. El Señor les bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo y una buena semana para todos.